Continuemos con nuestra serie conociendo la palabra, aunque ya casi que diríamos concluyendo. Hoy vamos a ver el último libro de la Biblia, aunque como les venía diciendo, vamos a ver una enseñanza concluyente dentro de 8 días si Dios nos presta vida. Así que la última enseñanza de esta serie será dentro de 8 días, pero hoy veremos el último libro de la Biblia y por supuesto creo que todos sabemos cuál es el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y es un libro obviamente muy particular, un libro extenso, 22 capítulos. Acabamos de venir de cartas cortas de un capítulo, 5 capítulos, y muy profundas. Y veíamos cómo esas cartas tan cortas pero tan profundas, hay mucho que ver allí, hay demasiado que nos habla Dios. Cuanto más en un libro de 22 capítulos como Apocalipsis, pero a la vez tan controversial. Hace algunos años aquí tuvimos la oportunidad de ver Apocalipsis capítulo a capítulo, versículo a versículo. De hecho, está toda la serie, más de 40 enseñanzas en YouTube, para quien quiera verla, esa serie maravillosa. Pero hoy vamos aquí a ver nuevamente un panorama general. En ese brochazo que estamos viendo por cada uno de los libros de la Biblia, ya hemos visto 65 de los 66 libros. Hoy veremos Apocalipsis. Quiero decir un par de cosas para que vayamos directamente a este libro y veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Y lo primero que quiero decir es que el autor de Apocalipsis, entre comillas, y ya vamos a ver por qué entre comillas, el autor, el que lo escribe en papel con tinta, es Juan, el apóstol, el mismo que escribe el Evangelio según Juan, el mismo que escribe la primera, segunda y tercera carta de Juan. Es el mismo autor, pero en este momento Juan está en la isla de Patmos, él está exiliado. En este contexto, la isla de Patmos es un lugar o era un lugar en esa época donde enviaban a prisioneros. Y en este caso Juan es prisionero en este lugar, pero por predicar por la verdad de Cristo Jesús. Hay una discusión entre los eruditos en qué año realmente se escribió Apocalipsis. Algunos le dan una fecha muy temprana a Apocalipsis. Algunos piensan que Apocalipsis pudo haber sido escrito más o menos en la década de los 60 después de Jesucristo. Obviamente eso es demasiado temprano, ya que la mayoría concuerdan en que posiblemente la fecha más exacta es en la última década del primer siglo, entre los años 90 y entre el año 100 después de Jesucristo. Sin embargo, lo importante no es la fecha en que se escribió, sino el mensaje que nos trae. Entonces es escrito este libro particularmente de manera directa para 7 iglesias muy famosas, las famosas 7 iglesias de Apocalipsis, empezando con la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Si tuviéramos un mapa nos daríamos cuenta que son 7 iglesias que literalmente forman un círculo en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, pero a la vez entendemos que era una carta o un libro circular, es decir, se iban a ir rotando de iglesia en iglesia y seguramente que no solamente este libro llegó a estas 7 iglesias, sino como hasta el día de hoy ha llegado a la iglesia en todos los tiempos, en todos los lugares. Pero bueno, Apocalipsis, ese libro tan famoso, pero a la vez tan enigmático. Si para muchos leer la Biblia es de terror y enloquece, como dicen algunos, pues parece ser que si hay un libro que debería estar muy oculto es Apocalipsis, tanto que la mayoría de personas, aún incluidos los cristianos, no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, le hemos tenido miedo a Apocalipsis. Yo le tenía miedo a Apocalipsis. Apocalipsis para mí era un libro de terror. Caso contrario, mis hermanos, el libro de Apocalipsis es el libro más esperanzador de toda la Biblia. De hecho, ahí es donde viene el asunto. Tristemente, desde nuestro contexto vemos el Apocalipsis y hasta la palabra Apocalipsis suena como a terror. A uno le hablan de Apocalipsis y ya se imaginó el infierno. Curiosamente, la palabra Apocalipsis o un Apocalipsis en la antigüedad, literalmente la palabra significa una revelación, tanto que algunas traducciones de la Biblia no dicen Apocalipsis sino revelación. La palabra Apocalipsis no significa terror. La palabra Apocalipsis significa revelación. De hecho, este libro es una revelación, la revelación más grande que hay en toda la Biblia, acerca de Cristo Jesús y la eternidad. Así que, mis hermanos, el libro de Apocalipsis realmente trae esperanza. De hecho, es escrito en el contexto de una iglesia que está sufriendo. Es escrito en el contexto de una iglesia que está padeciendo, que está viviendo persecución. Es más, el escritor humano de Apocalipsis, quien es Juan, en este momento está sufriendo y este libro es escrito y es traído a la iglesia para alentarla, consolarla, fortalecerla, animarla en medio de la dificultad. Alguna vez hemos visto así Apocalipsis, lo que digo. Qué impresionante es cuando uno ve el contexto real de este libro. Pasa de ser un libro de terror a ser un libro de esperanza completa. Y habría demasiado que decir en este libro maravilloso de Apocalipsis, como para que todo lo viéramos en esta hora. Pero lo que sí quiero es que veamos
lo que creo en este momento que debería ser el centro de este libro. Hay muchas verdades que podemos ver allí en las cuales nos podemos centrar, pero es lo que le da el título a esta enseñanza, exaltación en la palabra. Porque creo que Apocalipsis, eso es lo que hace de una manera muy particular. Exalta. ¿A quién? A Cristo. De hecho, aquí lo quiero decir de esta manera. Nuevamente, más que un libro de terror, Apocalipsis es un libro de esperanza. Y aunque no puedo negar que es un libro que es complejo, que pareciera difícil de entender, y sí hay cosas difíciles allí de entender aún para los más expertos, pero más que un libro complicado, el problema es que a veces los que nos complicamos somos nosotros. Porque en esencia es un libro simple, sencillo de leer. Claro, hay cosas difíciles de entender, pero no es un libro realmente demasiado complicado. Quieren que les diga, ¿saben quiénes son los que más han complicado el libro de Apocalipsis? Los expertos, los eruditos. Y ya vamos a ver a la luz del mismo Apocalipsis porque esto es verdad. Porque no estoy aquí también diciendo que es que entonces ya me las sé todas y que el libro de Apocalipsis es pan comido. No, hay verdades muy profundas en este libro como todo en la palabra, pero si comprendemos la esencia del libro de Apocalipsis, veremos que no es difícil realmente de entender lo que realmente es importante en este libro. Entonces, mis hermanos, de hecho quiero decir esto que es muy importante. La mayoría de nosotros hemos visto Apocalipsis, incluido yo mismo, como una mirada al cielo, como una ventana al cielo. Vas al libro de Apocalipsis y ves los ángeles, los querubines, los serafines, el trono celestial. Vemos un vistazo de la eternidad. Es cierto, pero saben que Apocalipsis más que un vistazo desde aquí de la tierra al cielo, lo que Apocalipsis nos muestra es la visión de la tierra desde el cielo. ¿A qué me refiero? Es cierto que allí tenemos entonces un vistazo, una pequeña ventanita a la eternidad. Nuevamente los ángeles, querubines, serafines, una multitud de salvos, pero el asunto es precisamente eso. Ese no es el centro realmente de Apocalipsis. Por eso es que muchas veces nos resulta difícil entenderlo y hasta a veces lo interpretamos de esa manera. De hecho, Apocalipsis es el cielo donde está Dios diciéndonos cómo desde allá se ve esta tierra. Eso es lo que realmente enseña Apocalipsis. Voy a poner un ejemplo claro porque no vamos a poder ver todos los detalles, pero para que comprendamos esta idea, decir otra cosa e ir directamente al libro. Pensemos en esas bestias, que es lo que para muchos les causa terror, esos cuernos. Bueno, no hay un solo intérprete de Apocalipsis que no interprete de la misma manera eso. Es decir, todos, absolutamente todos los intérpretes están de acuerdo en que esas bestias, esos cuernos son gobiernos, porque el mismo libro lo dice. ¿Quién es el que complica entonces? El supuesto erudito que dice, ay, tal cuerno es China, el otro es Rusia. Eso no está diciendo la Biblia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Es muy simple. Si entendemos que Apocalipsis es una mirada desde el cielo a la tierra, cómo Dios ve este mundo, entendemos que ese es el asunto. Lo que muchas veces este mundo adora, lo que muchas veces este mundo busca, lo que muchas veces este mundo alaba, desde la vista de Dios no es más que una bestia. No es más que un animal feroz que se devora a otros. Todos los intérpretes están de acuerdo en que esas bestias son gobiernos. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué gobierno, pero es muy simple. Si pensamos en todos los gobiernos, son todos iguales. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, no veamos esto desde una perspectiva terrenal, al contrario, así es como Dios ve las cosas. Dios ve a los gobernantes corruptos, la maldad de este mundo, como animales que se devoran unos a otros, como bestias, como cuernos, como monstruos que realmente hacen daño y maldad. Esa es la visión que Dios nos da de las cosas como son realmente. Esa es la esencia de Apocalipsis, pero aquí hay algo muy interesante. Porque es que, como les decía, si hay un libro esperanzador, es Apocalipsis. Pero ¿por qué le he puesto exaltación en la palabra? Porque hemos visto ya, con esta serían 67 enseñanzas sobre este panorama general de los libros de la Biblia. Una introducción, 65 libros que hemos visto y este último libro son 67 enseñanzas. Y en todas y cada una de ellas hemos visto que siempre Cristo es el centro. Cristo es el centro. Pero si hay un libro que nos dice que Cristo es el centro, es Apocalipsis. Apocalipsis es posiblemente el libro de toda la Biblia que más exalta a Cristo. De verdad. De hecho, no hay un libro que muestre con más gloria y majestad a Cristo que el libro de Apocalipsis. Ese es el asunto. Apocalipsis está mostrándonos la gloria más grande de Cristo Jesús, aún más que el cielo. Apocalipsis nos muestra aquel que es el dueño del cielo.
aquel que es el cielo mismo, si pudiéramos decirlo de esa manera, porque como dice una canción y estoy de acuerdo, tu presencia es el cielo para mí. Porque aunque fuéramos a ese lugar que es tan famoso, conocido, llamado cielo, que nos preguntamos dónde es, y si fuera un lugar en otra galaxia, en otro universo, pues sería el mismo infierno si Cristo no estuviera. Ese es el asunto. La gloria, majestad y exaltación en Apocalipsis le pertenece ¿a quién? A Cristo y solo a Cristo. Precisamente quiero que veamos de entrada en esta introducción un par de versículos para ir al libro, para enfatizar algo muy interesante, para que se nos quite el miedo a Apocalipsis, si es que todavía tenemos miedo de este libro. Apocalipsis 1:3 dice, Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Diciendo, leer este libro, estudiar este libro, compartir este libro en la iglesia es que una bendición. Dios bendice a las personas que prestan atención a este libro. Ahí es donde vamos. Entonces, ¿de dónde salen muchos que ese libro es un libro de terror, que es un libro de miedo, que no deberíamos leerlo? Pues nos estamos perdiendo la bendición más grande de Dios. Este libro empieza con una promesa. Si prestamos atención a lo que dice este libro, porque aquí sí están las verdaderas bendiciones, nunca más vamos a sentir que no somos bendecidos. Al contrario, nos vamos a sentir las personas más bendecidas y vamos a ser las personas más bendecidas a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero no solamente esto está en el principio. De hecho, en Apocalipsis literalmente hay 7 bendiciones. Solo quiero ir a la última que se presenta allí. Apocalipsis 22, versículo 7. Miren, yo vengo pronto. Esto es Cristo Jesús. Ya Apocalipsis está terminando. Benditos nuevamente, bendecidos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Impresionante, ¿no? De principio a fin hay promesas de bendiciones para quienes prestan atención a este libro. Entonces, si nosotros no hemos prestado atención a Apocalipsis porque nos dijeron que era un libro de terror, nuevamente, entonces, ¿por qué el libro mismo empieza y concluye diciendo que es un libro de bendición? Quiero decirlo con todo mi corazón. Creo que si hay un libro que es el que más he estudiado de la Biblia, he leído comentarios y libros sobre un libro de la Biblia, es el libro de Apocalipsis. Es un libro impresionante, es un libro apasionante cuando se entiende de manera correcta. El asunto es que hay bendición, así que por eso estoy convencido que hoy Dios va a bendecir nuestras vidas en el estudio de este maravilloso libro y cuantas veces vayamos a este libro precioso que es palabra de Dios. Pero les decía, el centro entonces es que Cristo es exaltado. Hagámonos entonces esa pregunta. ¿Cómo podemos entender y ver que en Apocalipsis Cristo es exaltado? Quiero que lo veamos rápidamente, de una manera muy rápida, pero quiera Dios que Él nos dé gracia para entender todo esto. Veamos 7 aspectos, cómo en Apocalipsis Cristo es exaltado. Y lo primero que quiero que veamos es que el libro de Apocalipsis exalta a Cristo como ningún otro libro de la Biblia porque nos habla de la palabra de Cristo. En primer lugar, la palabra de Cristo. Quiero dar este dato que es muy importante. Los 65 libros que estudiamos los escribieron hombres, inspirados por Dios. Y muchas veces estos hombres transmitieron y escribieron las palabras que el Espíritu les traía a ellos de parte de Dios. Pero no sé cuántos de nosotros sabemos que, hace un momento lo dije, entre comillas Juan es el autor del libro, pero ¿saben ustedes que realmente el autor de este libro es Jesucristo mismo? De hecho, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y prestas atención a este pequeño gran detalle, te das cuenta que el libro de Apocalipsis es escrito en primera persona. ¿Saben lo que eso significa? Jesucristo mismo está hablando directamente. Mis hermanos, el libro de Apocalipsis literalmente es escrito, podríamos decirlo, por Jesucristo. Voy a poner este ejemplo para ir de una a la palabra y veamos esta verdad literalmente en la palabra. Voy a poner el ejemplo, aunque no estamos viendo Romanos, pero voy a poner el ejemplo de Romanos. ¿Cuántos de aquí sabemos que la carta de Romanos la escribió Pablo? ¿Cierto? Pero en esencia no la escribió Pablo. Si tú lees Romanos, te das cuenta que al final dice que quien la escribió con papel y tinta fue un hombre llamado Tercio. Pero es la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque Pablo es el que está hablando, solamente que Pablo está dictando y alguien más está escribiendo. Tercio. Tercio es como el secretario, ¿sí? Así que es la carta de Pablo a los romanos, aunque la escribió Tercio. Es lo mismo con Apocalipsis. Es el mensaje literal de Jesucristo a la iglesia, aunque lo escribió Juan. Veamos, por ejemplo, el primer capítulo, primer versículo. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Esta es una revelación o un apocalipsis o el apocalipsis de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Literalmente son las palabras de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo, es el mensaje de Jesucristo mismo. Vamos a poner este ejemplo más claro.
Pasemos al capítulo 2. Ahí es donde empiezan los mensajes a las iglesias y empieza con el mensaje a la iglesia en Éfeso. ¿Qué dicen los versículos 2 y 3 del capítulo 2? Yo sé todo lo que haces. Podemos ver, Jesucristo le está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice? Yo sé. Te estoy hablando a ti, como diríamos, de tú a tú. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. ¿Quién está hablando, Juan o Jesucristo? Jesucristo le está diciendo a Éfeso, yo veo lo que haces. Mis hermanos, este libro fue dado directamente por Jesucristo a Juan, a la iglesia. Son las mismas palabras directas, no solo inspiradas, sino directas. Podríamos decir, Jesucristo escribió un libro de la Biblia, Apocalipsis. Sé que no toleras a la gente malvada. Podemos ver que está hablando en primera persona. No le mandó a decir con otro. Él mismo lo está diciendo. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Jesucristo mismo está hablando. Pero aquí viene el versículo 3 que enfatiza mucho más esta verdad. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¿Podemos entender la grandeza y la gloria de este libro? ¿A cuántos quisiéramos leer un libro que escribió Jesucristo mismo? Estaba precisamente mirando cuáles son los libros más vendidos y más famosos. El que encabeza la lista, pues el Quijote de la Mancha, con más de 500 millones de copias vendidas. Y yo no he leído el Quijote de la Mancha, pero muchas personas han leído el Quijote de la Mancha. Y si no lo hemos leído, al menos hemos escuchado de Don Quijote, de Sancho Panza y Dulcinea del Toboso, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál debería ser el libro más vendido? El libro de Apocalipsis, escrito por Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Cristo mismo está hablando de manera directa, nuevamente, de tú a tú con la iglesia. Precisamente, solo podemos ver algunos detalles, porque si no, aquí nos amaneceríamos viendo literalmente este libro. Vayamos al final, el capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Él está diciendo, hablando directamente. Entonces me dijo, si podemos ver, escribe esto. Son las mismas palabras de Jesucristo. Literalmente Juan solo está siendo un secretario de Jesucristo, escribiendo las palabras directas de Jesucristo. ¿Podemos entender qué libro tan glorioso? ¿Dónde está el miedo y el terror? Deberían desaparecer y apasionarnos este libro maravilloso. Miren, yo hago nuevas todas las cosas, entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Porque yo mismo te estoy dando estas palabras. Juan, estas no son tus palabras, esta no es tu revelación, son mis palabras, es mi revelación, escríbelas. Y si leyéramos el libro de Apocalipsis de esa manera, veríamos que no es Juan quien nos está hablando, es Jesucristo mismo. Mis hermanos, en primer lugar, este libro es como ningún otro en la Biblia porque Jesucristo mismo entregó estas palabras. Son las mismas palabras de Jesucristo. Pero hay una verdad maravillosa en Apocalipsis y en segundo lugar es que la iglesia es de Cristo. El libro de Apocalipsis exalta a Cristo como ningún otro libro en la Biblia porque nos enseña algo que a veces se nos olvida. Y es que la iglesia es de Cristo, la iglesia de Cristo en segundo lugar. ¿Qué dice, por ejemplo? Volvamos al capítulo 1, versículo 20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Recordemos, Juan acaba de tener una visión de Jesucristo. ¿Recuerdan donde él cayó como muerto? Es curioso. Juan ve a Jesucristo y lo que lo tira al suelo no es el cielo, es Jesucristo, la presencia de Jesucristo porque está tan glorioso, su rostro brilla como el sol, mis hermanos, sus ojos son como llamas de fuego, dice que de su boca sale como una espada de doble filo, su voz es como el estruendo de muchas cataratas. Cristo, es la gloria de Cristo en este libro y él tiene 7 estrellas en la mano y dice, ¿quieres que te diga cuál es el misterio y es donde vamos? Es que es muy difícil de entender Apocalipsis, el mismo libro se interpreta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias que en este contexto son los mensajeros. Podríamos hablar hasta desde los pastores y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué es lo que empieza diciendo Apocalipsis? ¿A quién le pertenece la iglesia? A Jesucristo. ¿En manos de quién está la iglesia? De Jesucristo. Vuelvo y repito, ¿cómo puede decir hasta un cristiano que Apocalipsis es un libro de miedos y Apocalipsis es un libro que nos recuerda que si tú y yo hacemos parte de la iglesia de Cristo, Él nos tiene en sus manos seguros y protegidos? Eso es lo que nos enseña Apocalipsis. Volvamos al segundo capítulo, a lo que se dice a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Y Jesucristo está dictando estas palabras. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Nuevamente, ¿qué dice Apocalipsis? Iglesia, si tú has creído en Cristo Jesús, tú no le perteneces a ningún hombre.
De hecho, en este caso, por la gracia de Dios, Dios le permite a Alex ser pastor, pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Si eso es verdad, Dios me tiene en su mano, pero no solamente a mí, sino a su iglesia maravillosa. Nuevamente, qué verdad tan gloriosa. La iglesia es de Cristo, la iglesia le pertenece a Cristo. Y Jesucristo mismo está hablando a su iglesia y está hablando a sus líderes y les está diciendo, hey, presten atención, porque esa no es su iglesia, esa es mi iglesia. Cuiden de ella, corrijan lo que está mal, porque es mi iglesia, no la suya. Es mi rebaño, no el suyo. Esto trae mucha esperanza, mis hermanos. Precisamente, pasemos al capítulo 2. Esta es la iglesia de Esmirna, una de las iglesias que más sufrió según este contexto. ¿Y qué dice el capítulo 2, versículo 9? Yo sé de tu sufrimiento. Impresionante, nuevamente. No es Juan diciéndole a esta iglesia que conoce el sufrimiento, es Cristo enviándole esta carta a una iglesia diciéndole, yo sé que sufres y tu pobreza. Pensemos en esto. Por eso es que entendemos lo que en Apocalipsis dice, que es la verdadera bendición. Solo cuando vamos a la palabra y entendemos lo que Jesucristo nos dice. Jesucristo le está hablando directamente a una iglesia que está sufriendo, como ninguna otra, a una iglesia que es pobre físicamente, económicamente, no tienen dinero. Sin embargo, ¿qué les dice Jesucristo? Pero tú eres rico. Mis hermanos, ahí es donde vamos. Por eso creo que el evangelio se ha distorsionado tanto, porque hasta los líderes, tengo que confesarlo, hasta los líderes de la iglesia del siglo XXI no conocen Apocalipsis. Porque tristemente, ¿para qué es que se usa Apocalipsis? Si tú y yo hemos estado en seminarios, y yo he estado en seminarios de Apocalipsis, ¿es para qué? Para hablarnos de escatología, que es que el fin de los tiempos, que se va a acabar el mundo, que el gobernante no sé dónde, que Rusia, ¿en serio? Mentira, engaño. Apocalipsis nos dice yo estoy en control de todo lo que está pasando en este mundo. Hoy tantos son fascinados con el libro de Apocalipsis, pero que las bestias, que los cuernos, y lo que digo, que Rusia, que China, que el norte, que el sur. No, mis hermanos, que la olla hirviendo. No, mis hermanos, ¿saben qué dice Apocalipsis? Yo les estoy mostrando todo lo que acontece en este mundo, pero ustedes están en mis manos y están seguros. Y la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. ¿Qué le dice Jesucristo a esta iglesia que está sufriendo y que es pobre? Eres una iglesia rica. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo. Tanto que dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Impresionante. Y aquí es donde enfatizamos una vez más. Si hay un libro que enseña lo que es el engaño, mentira y falsedad, es Apocalipsis. ¿Quiénes son los que en este contexto se están oponiendo a la iglesia más sana que había en esa época? Los que están viviendo contrarios a ellos, a los de Esmirna. ¿Quiénes eran los de Esmirna? ¿Qué tenían? Tenían todo. Eran ricos. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo. Humanamente, ¿qué tenían? Dolor y sufrimiento. ¿Quiénes se le oponían? Seguramente que son aquellos, como dice aquí la palabra de Dios, que dicen ser judíos o el pueblo de Dios, pero no lo son porque su sinagoga le pertenece a Satanás. El diablo está más inmiscuido en la religión falsa que en la verdad de Cristo Jesús. Está más inmiscuido en el engaño, mentira y falsedad que en el mundo de pecado y maldad, aunque allá también está. Pero ¿cuál es el asunto, mis hermanos? La palabra de Dios dice en Apocalipsis muy particularmente, ¿quieres saber dónde está el diablo? Más presente, no con cachos y cola en una discoteca, en lugares que se hacen llamar iglesia, pero que no conocen el evangelio verdadero. En lugares que mientras el hermano está allá sufriendo y está viviendo en pobreza, entonces allá tienes los otros que dicen, pero nosotros sí somos muy bendecidos porque tenemos cosas materiales, cosas de esta vida. Eso es que te hace falta fe, eso es que te hace falta orar, eso es que seguramente no estás siendo fiel. Examínate si estás en pecado, sinagoga de Satanás. Porque la iglesia más pobre y que estaba más sufriendo era la que más tenía a Cristo en este contexto. Y si quieres seguir leyendo Apocalipsis en el capítulo 3, te darás cuenta que la iglesia más rica, que no le hacía falta nada, que tenían dinero, que todos llegaban en su carro último modelo, en el Mercedes-Benz, en el Lamborghini. Literalmente, ¿qué les dice Jesucristo? Son pobres, ciegos, desnudos. ¿Y saben dónde soy yo? Afuera, porque me cerraron la puerta en la cara. Pero ahí es donde uno entiende. Ser bendecido no es tener cosas en esta vida. Ser bendecido es tener a Cristo. Y eso nos lo enseña Apocalipsis. Pero viene un tercer punto y es que la historia es la historia de Cristo. Si hay un libro que enseña esto de manera muy clara, es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis exalta a Cristo de una manera que muchas veces nosotros no hemos conocido. Mis hermanos, no hay absolutamente nada que suceda en este mundo, en la historia de la humanidad, en el universo, que no esté en las manos de Cristo Jesús. Eso es lo que muestra Apocalipsis. Sí, es cierto que Apocalipsis lo muestra con unas figuras como unas copas, unas trompetas, unas plagas, unas cosas que vienen a este mundo. Mis hermanos, literalmente es lo que ha vivido el mundo desde el principio y vivirá hasta el final. No es lo que vivimos. Conflictos, guerras, terremotos, hambres.
Estamos en medio supuestamente todavía de una pandemia. No, eso está en la Biblia, eso está en Apocalipsis. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vayamos, por ejemplo, al capítulo 6, versículos 1 y 2. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Recordemos, Jesucristo se acerca al trono y él toma un rollo que está sellado con 7 sellos. Y entendemos por el contexto que en ese rollo está escrito todo el plan que Dios ha diseñado para el mundo entero desde el principio hasta el final. Literalmente lo que la palabra de Dios nos enseña es, no existe un destino incierto. Todo, absolutamente todo, desde el principio hasta el final ya está escrito. Pero ¿en dónde está ese escrito, por decirlo así? Está en las manos de Cristo. Todo lo que acontece en este mundo, grande o pequeño, a través de la historia, hasta que Cristo regrese, ya está escrito y está en las manos de Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo toma el rollo y rompe los sellos y empieza con el primero. Y dice entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven, versículo 2, levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria, y ahí empiezan los jinetes. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios? Las guerras, las hambres, los conflictos en este mundo. ¿Por qué se dan? Porque eso está dentro del plan de Dios. Porque eso está escrito dentro del rollo de Dios. Y porque Cristo lo tiene en su mano y Él es el que decide si hay guerra o hay paz. Lo que sucede en Rusia y Ucrania podrá ser una sorpresa para nosotros, pero ya estaba escrito y estaba en las manos de Cristo. Lo que sucede con el coronavirus puede ser que a nosotros nos tomó por sorpresa y cómo nos pudo pasar a nosotros una pandemia de estas, pero ya estaba escrito, Dios no lo tomó por sorpresa y está en las manos de Jesucristo. Y todo lo que sigue aconteciendo de aquí hasta el final ya está escrito y está en las manos de Cristo. La historia no es al azar, la historia no es por coincidencias, la historia no es porque esto no sabemos por qué pasó, el hombre no lo sabe, pero todo tiene un propósito en Dios, todo tiene un propósito en Cristo. Y eso es lo que nos enseña Apocalipsis, que no hay nada, absolutamente nada en el universo entero, como desde un pequeño virus que nos puede matar, hasta un meteorito que podría caer en esta tierra y destruirla, todo está en control del Cordero, quien toma el rollo de la mano del Padre. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis. Ahora, esta es la pregunta. Claro, cuando uno mira eso, que las estrellas que caen del cielo, que el ajenjo y que no sé qué. Sí, pero la pregunta es, ¿para qué está eso allí? Para decirnos, eso es lo que vivimos, pero ¿está en qué? En las manos de Cristo. ¿Sabe qué nos está diciendo Apocalipsis? Aunque estuviéramos en el panorama más desolador de toda la tierra, eso está en las manos de Dios. Por eso es un libro esperanzador. Porque es un libro escrito en su momento a iglesias que estaban padeciendo en esta tierra. ¿Y qué les dice Jesucristo? Pues es muy simple. Les llevo mi palabra, mis propias palabras. Ustedes son mi iglesia y lo que quiera que acontezca en la historia de la humanidad está en mis manos. Así que iglesia, ustedes sí pueden confiar, ustedes pueden tener esperanza. Podemos ver cómo exalta este libro de una manera tan maravillosa a Cristo. Capítulo 6, versículo 12. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el 6º sello. Sí, me salté al 6º. No podemos verlos todos, obviamente. Y hubo un gran terremoto. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Cada que tiembla la tierra, donde quiera que tiemble la tierra, la pregunta es, ¿quién movió en la tierra? ¿Quién causó ese terremoto? Está en las manos de Dios, está en el control de Dios. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. No es un eclipse de luna o de sol. Recordemos, es la vista desde el cielo de lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es cómo ve Dios las cosas, como un caos. ¿Qué hay en este mundo? Tinieblas, oscuridad. Y cuando Dios trae sus juicios, sí que más oscuro se pone este mundo. Mis hermanos, en medio de toda esta situación que estamos viviendo en nuestro contexto, cuando deberíamos ayudarnos más y compartir más y hacer tantas cosas que han hecho tantas personas, al contrario, se han ido al otro extremo, a la oscuridad, a la maldad, al orgullo, a aprovecharse de una situación, a aprovecharse de sus semejantes, buscar cómo sacar partido, cómo sacar su tajada, cómo sacar provecho propio de nuestros semejantes, de nuestro prójimo, de nuestro amigo, de nuestro vecino. ¿No es lo que pasa constantemente cuando hasta ocurren estos tipos de cosas? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero la historia y todo lo que ocurre en ella está en las manos de Cristo Jesús. Tanto que, como lo dice aquí este versículo y como nos lo va a enfatizar mucho más el siguiente punto, y lo vimos hace un momento, porque ahí vienen las trompetas y las copas, todo eso está en manos del Señor, pero viene un asunto que nos muestra mucho Apocalipsis, y es que la guerra es de Cristo, la guerra de Cristo. Mis hermanos, Apocalipsis nos dice, el problema no es nuestro realmente como iglesia.
Por eso es un libro tan esperanzador. No importa qué ocurra en este mundo. ¿Saben qué es lo que nos enseña Apocalipsis? Es curioso. No nos dice que es la guerra de la iglesia con el diablo, es la guerra de Cristo con el diablo. No nos dice que es la guerra de la iglesia con el mundo, nos dice que es la guerra de Cristo con el mundo. No nos dice que nosotros somos los que vamos a solucionar los problemas en esta tierra, que Él es el que va a traer la gloria eterna. En otras palabras, lo que nos enseña Apocalipsis es, sí, vivimos en un mundo de caos, de conflicto, de maldad. Por donde quiera que miremos hay desastre. Cuando no es enfermedad, es pobreza. Cuando no es enfermedad o pobreza, son hogares destruidos. Cuando no son hogares destruidos, son conflictos internos, enfermedad, mil cosas, mis hermanos. Es el mundo en el que vivimos. Cuando no es eso, es injusticia. No sé si saben que en este momento, claro, estamos a solo 15 días de un cambio ya de administración. Y lo que está haciendo la administración saliente es simplemente despilfarrando y derrochando todos los recursos y salen a decir, injusticia, que hagan algo, pero no se puede porque nadie puede decir nada. ¿Qué importa, mis hermanos? Eso está en manos de Dios, no es nuestra guerra contra el gobierno corrupto. Esa es la guerra de Cristo. Él es el que está en control. Lo que sea caos en este mundo, Cristo es el único poderoso para intervenir y obrar en las circunstancias. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, volvamos al capítulo 2, versículo 10. No tengan miedo de lo que estás a punto de sufrir. Eso es lo que dice Cristo. Sí podemos ver dónde queda nuevamente ese famoso evangelio para de sufrir, que el cristiano no tiene por qué sufrir. No, Apocalipsis nos dice, mira, es que el asunto es este. Yo estoy en control y si sufres, no tengas miedo de sufrir. De hecho dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Impresionante, ahí es donde vamos, ¡ay, qué miedo Apocalipsis que nos habla del diablo, que el dragón! ¿Saben qué dice? Mira, el diablo solo es alguien a quien yo controlo. Y si él hace algo es porque yo se lo permito. Y sí, puede ser que en algún momento hasta el diablo arremeta contra nosotros, pero a no ser que Jesucristo le dé permiso. Si no, nada. Pero si él se lo da es con un propósito. Porque ¿qué dice allí? Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Mira, iglesia, no es tu guerra con el diablo. Yo soy el que me las veo con él. Estás en mis manos. Nuevamente voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan en el libro de Hechos? No estamos viendo Hechos, pero creo que lo ilustra perfectamente. ¿Recuerdan en el libro de Hechos, en el capítulo 9, cuando hay un hombre Saulo de Tarso que va persiguiendo a la iglesia y viene Cristo y lo derriba, lo tira al suelo y lo deja ciego? ¿Y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? Espera, Saulo no estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a la iglesia. No, es que esa es la verdad. Mis hermanos, no es la guerra de los hombres o del diablo, de la maldad contra la iglesia. Es la guerra de Cristo contra la maldad. Y eso es lo que nos enseña Apocalipsis. Es la victoria de Cristo, precisamente capítulo 3, versículo 9. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Apocalipsis sí que dice eso. ¿Saben en dónde pone más Apocalipsis al diablo? En los lugares que se hacen llamar iglesia, pero son falsos. Literalmente eso es lo que más muestra Apocalipsis. El diablo está obrando en medio de la mentira, el engaño religioso. Esos mentirosos que dicen ser judíos, nuevamente, que dicen ser el pueblo de Dios y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Por eso la iglesia no es llamada a pelear contra nadie, sino a confiar en Cristo y a proclamar la verdad. Como lo hemos visto en libros anteriores, nuestra lucha, como lo dijo el apóstol Pablo, no es contra carne y sangre. Nosotros lo que hacemos es proclamar la palabra y Cristo se encarga del resto, porque esta es la guerra de Cristo. Esta es la guerra de Cristo. Capítulo 7, versículo 3. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Nuevamente, qué impresión esto, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el mismo libro nos dice esto. No es una contradicción, es un equilibrio. Es simple. Si Dios quiere y Él lo permite, pues mis hermanos, hasta el diablo arremete contra nosotros. Si Dios quiere y Él lo permite, viene una enfermedad y hasta nos mata. Si Dios quiere y Él lo permite con su propósito, pues nos meten a la cárcel y nos va mal en esta vida. Pero recordemos, si tenemos a Cristo, somos ricos. Pero a la vez también dice, pero también si Dios quiere y Él lo permite, nos libra. Este es el asunto. Si Dios quiere y Él lo permite, me da un virus y me muero. O si Él quiere, me libra, me da el virus y no me pasa nada. Eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. En otras palabras, no importa lo que pase, nuestra seguridad está en Cristo, porque nuestra guerra no es contra nada ni nadie, sino es confiar en que Cristo es el que está peleando por nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. Él es el que vence. Él es el que pelea la batalla. Precisamente el capítulo 21 que dice el versículo 4. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Jesucristo un día en la eternidad va a secar toda lágrima de los ojos. ¿Eso qué significa? Que en esta tierra hubo lágrimas. Dice, y no habrá más muerte. ¿Eso qué significa? Que hasta que no lleguemos a la eternidad, la muerte seguirá siendo una realidad en esta tierra. Que hay llanto, tristeza, dolor, sí, está en la palabra, pero Él promete un día secar toda lágrima y quitar todas esas cosas. Mientras Cristo no quite estas cosas, mientras Él no regrese, mis hermanos, esto seguirá siendo una realidad aún en los cristianos. Estoy seguro habrá momentos alegres, ¿no? También Dios nos regala momentos de felicidad, de abundancia, de prosperidad, de comodidad. Seguro que sí. Pero mis hermanos, nadie va a escapar a las lágrimas en esta tierra, por más hijo de Dios que sea. Pero ¿cuál es la bendición entonces? Que un día, aun cada lágrima que hayamos derramado en esta vida por lo que sea, Él la va a secar, Él la va a recompensar. Precisamente esto nos lleva a nuestro quinto punto, que es totalmente consecuente y es la victoria de Cristo. Porque al final, Él es el vencedor. Y esto creo que es una de las cosas que más nos muestra Apocalipsis. De hecho, creo que es lo que más trae esperanza en este libro. Porque una vez más, lees Apocalipsis y tienes el dragón, que es el mismo diablo, que en Génesis se presentó como una serpiente, pero ahora creció y ya es un dragón. Tienes a Babilonia la grande, la gran ramera, tienes a los cuernos, a las bestias, tienes a los falsos profetas, tienes todo ese lenguaje terrorífico. La pregunta es, pero si nos quedamos ahí, sí, parece una película de terror, pero ¿saben qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que sobre todo eso hay uno que es vencedor. Eso es lo que enseña Apocalipsis. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Ya hay uno que es vencedor y está en la gloria eterna. Y hay muchos que por la gracia de Dios nos vamos a sentar allá con Cristo a gobernar un día. Eso es lo que enseña Apocalipsis. Que independientemente de todo lo que ocurra en esta tierra, el final ya está escrito. Y según Apocalipsis, ¿el final es qué? ¿Derrota o victoria? Victoria completa. Victoria completa. Jesucristo no ha sido vencido, ni va a ser vencido jamás. Aunque el panorama parezca el más desolador, Cristo es victorioso por sobre todo y lo que Él promete es, yo ya estoy sentado en victoria y ustedes están sufriendo y hay momentos difíciles allá en esa tierra, pero tarde o temprano se sentarán conmigo en el trono, con el Padre. Y mis hermanos, ¿qué dice el capítulo 18, versículo 2? Dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. En los capítulos anteriores tú lees eso y es terrible lo que hace Babilonia, que es el pecado, la maldad. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Pero un día caerá Babilonia. ¿Saben qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios en este maravilloso libro? Que Jesucristo, mis hermanos, es más que vencedor, que Él es victorioso. Capítulo 19, versículo 2. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Mis hermanos, el final ya está escrito. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es el final? La victoria segura en Cristo Jesús. Toda maldad en este mundo será castigada tarde o temprano. Y la justicia reinará tarde o temprano y más temprano que tarde, porque Cristo es un rey vencedor victorioso que ha vencido sobre la maldad y un día destruirá toda la maldad. Esta es una inmensa multitud en la eternidad que canta que Él es justo y que Él ha traído la justicia al universo entero. Porque la Biblia dice claramente que Jesucristo es un rey victorioso. Precisamente quiero ir al capítulo 20, versículo 10. Antes de ir allí, claro, quiero aclarar. El capítulo 20 se entiende que es uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia y de todo el libro de Apocalipsis. Es el famoso capítulo del reino milenial. Y los expertos se parten la cabeza con ese capítulo y que qué significa y que lo uno y que lo otro, porque se centran en detalles que no son los importantes. Porque es el capítulo que donde Satanás es atado y que cuándo fue atado y que si va a ser atado, que fue atado, y se pelean por eso. ¿Por qué no vamos al centro? Independientemente de sea lo que sea que esté pasando, ¿cuál es el asunto de ese capítulo? Versículo 10. Después, el diablo que los había engañado, porque eso es lo que realmente está enseñando el capítulo,
que lo que el diablo hace es engañar, que lo que el diablo hace es traer religión falsa, mentira, engaño. Parece la verdad, pero para nada es la verdad. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice el versículo? Que el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre y jamás. Ese es el asunto. El diablo va a ser destruido. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis. Pensemos en cualquier enemigo, aún el más maligno como el mismo diablo. ¿Qué dice Apocalipsis? Por mucho que haga, por mucho que patalee, hay uno que tarde o temprano lo va a vencer, porque de cierta manera ya le aplastó la cabeza allá en una cruz hace casi 2000 años. ¿Y saben qué dice aquí la palabra de Dios? Caso contrario de lo que nos enseñaron, lo que digo. El infierno, qué miedo del infierno, el lago de fuego. No, el diablo allá nos va a chuzar con el tridente. ¿En serio? Allá es donde el diablo va a ser chuzado con su propio tridente. El diablo no es el dueño o el capitán del infierno. El diablo no tiene allá a sus demonios en las puertas recibiendo a la gente. Esto fue preparado, fue para él, para que él sea atormentado. Lo que nos dice Apocalipsis es tranquilos, un día ya no habrá diablo. Un día ya no habrá engaño. Un día ya no habrá falsedad. Un día ya no habrá bestia, no habrá falsos profetas. Un día solo será gloria eterna si estamos en Cristo Jesús, porque de Él es la victoria. Podemos ver todo lo que nos enseña Apocalipsis sobre Cristo. ¿Quién es el centro? Cristo. No es el diablo, no son las bestias, no. Es la derrota del diablo, es la derrota de las bestias, es la derrota de Babilonia la Grande, es la derrota de la gran ramera, es la derrota de todo mentira, engaño, falsedad y todo poder maligno en este mundo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cómo no confiar entonces en Cristo y perdernos de este libro maravilloso que nos habla de la gloria de Cristo, de la exaltación de Cristo? Precisamente el sexto punto, la gloria de Cristo. Podemos ver, no hay un libro que exalte y glorifique más a Cristo. Para quienes dicen que Jesucristo no es Dios y no recibe adoración, no han leído Apocalipsis. Si hay un libro donde se adora a Cristo, donde hasta los ángeles se postran y cantan y adoran a Cristo, es Apocalipsis. Y lo hacen junto al mismo Padre. En el trono de Dios allí están el Padre y el Hijo y son adorados de manera igual. Claro, también está el Espíritu Santo, que también está demasiado presente en Apocalipsis. Pero la gloria de Cristo es lo que brilla en este libro. Nuevamente, les quiero solo recordar eso, enfatizar eso. ¿Qué pasó con Juan cuando vio a Jesucristo en gloria? Se desmayó, se desplomó. Jesucristo era tan glorioso o es tan glorioso, tan majestuoso que Juan no pudo aguantar tanta majestad. Nuevamente, no fue cuando vio los querubines o los serafines cantando en el cielo que Juan se desmayó, fue cuando vio la gloria de Cristo que él cayó a tierra. Precisamente es lo que dice el capítulo 1, versículo 17. Cuando lo vi a Jesús, caí a sus pies como muerto. Me desmayé, me desplomé. Pero aquí es donde viene. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Si Cristo se apareciera en este lugar, es que yo vi a Dios. Uy, que no se vaya a aparecer. Seguramente que caemos aquí todos muertos, o como muertos al menos. Nos desmayamos. Pero podemos estar seguros. Él un día nos mostrará su gloria y su majestad sin igual, porque nos dará también cuerpos de gloria como los que Él tiene. Y eso nos lo muestra Apocalipsis, pero Él es glorioso. Él es el verdadero cielo, capítulo 7, versículo 10. Y gritaban con gran estruendo. Esta es una multitud que está cantando en la eternidad. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono de ¿quién? Y del Cordero. ¿Quién es quién? Cristo. En el cielo solamente se canta a Dios en su trono y al Cordero que está a su diestra. Capítulo 17, versículo 4, irán juntos a la guerra. Es interesante, aquí están todos los gobiernos del mundo, toda la maldad del mundo se junta en un solo lugar. Lo que digo, tantos han metido terror con ese tipo de historias. Sí, están en Apocalipsis, toda la maldad en el universo junta para pelear contra el Cordero. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, ¿pero qué? Pero el Cordero los derrotará. O sea, eso es lo que nos muestra Apocalipsis. Es como si nos mostrara así. No sé si alguien se vio la trilogía del Señor de los Anillos. Los orcos, esos monstruos feroces que literalmente solo verlos en esa pantalla dan miedo, dan terror. No importa, mis hermanos, se puede juntar toda la maldad del universo entero y podríamos temblar de miedo con solo mirarla, pero ¿saben qué pasa? Aparece el Cordero y los acaba. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis. Sí, pretende mostrarnos una imagen muy pintoresca, dragones, sí, bestias con colmillos y con cuernos feroces. Si pudiéramos diseñarlas y hacerlas en 3D, literalmente seguro que hasta nos daría miedo y pensaríamos que estaríamos en una película de terror,
Pero saben, aparece Cristo y salen corriendo, salen huyendo como perritos, son aplastados por el Cordero. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis. ¿Y saben por qué Él los derrotará? Porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Qué maravilloso saber que estamos con el que es vencedor y con el que dice la palabra de Dios, no importa, aunque se vengan todos, absolutamente todos, Él es el que los vence. Él es el que los vence. No como hace 8 días les contaba, que yo decía que se venga el diablo. No, yo no soy Cristo. Pero si estamos con Cristo, ahí sí podemos decir, porque nada ni nadie puede contra Él, que es el vencedor, que es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dónde vemos tanta gloria y majestad? En toda la Biblia, sino en este libro de Apocalipsis. Precisamente capítulo 21, versículos 22 y 23. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Cristo es el templo. En Él está la grandeza y majestad, en Él está la gloria. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. ¿Saben qué nos está diciendo? Alguna vez lo decía, ¿alguna vez has intentado mirar el sol? No lo hagas, por favor. Te puedes quemar la retina. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Allá en la eternidad, solo la gloria de Cristo es más refulgente, más resplandeciente que el mismo sol. De algo puedo estar seguro, podemos estar seguros. Y no he tocado ninguno de esos temas porque obviamente no alcanza el tiempo y todavía nos hace falta un punto, aunque es demasiado simple, aunque glorioso. Pero no van a ser las calles de oro ni el mar de cristal. No van a ser las puertas de una sola piedra. Ni siquiera va a ser el árbol de la vida o el río que corre por en medio de la ciudad lo que nos va a deslumbrar. Es Cristo, el Cordero, quien nos va a llenar de su luz, de su gloria en ese lugar. Y eso es lo que muestra Apocalipsis. Más que ir a caminar por las calles de oro y el mar de cristal, es ir a caminar en esas calles al lado de Jesucristo nuestro Señor y ver su gloria y majestad. Alguna vez lo dije, me imagino esas calles de oro porque es oro pulido perfectamente y ese mar de cristal que es como un espejo. ¿Qué van a hacer? Solo exaltar todavía más la gloria de Cristo Jesús. Pon una lámpara frente a un espejo. ¿Qué hace el espejo? Expande esa luz. Mis hermanos, es la gloria de Cristo lo que debemos anhelar de ese lugar. No importa cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado, no importa qué es lo que vamos a recibir allá, no importa la herencia. Cristo es nuestra herencia, la gloria de Cristo es la que veremos. Por eso esto nos lleva al último punto, el más importante, pero el más simple, aunque glorioso. Y en tercer lugar es la venida de Cristo. Lee Apocalipsis desde esta perspectiva y ¿sabes qué puedes decir solamente al final? Ven, Señor Jesús. Cuando tú realmente y yo leemos Apocalipsis desde esta perspectiva, qué miedo ni qué nada. ¿Saben qué es lo único que nos queda para desear? Que Él regrese. Que Él regrese, la venida de Cristo. Es curioso, más que irnos, es como muchos enseñan, la Biblia enseña, y particularmente Apocalipsis, que Él viene, que Él regresa. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 1, versículos 7 y 8? Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. ¿Qué significa? Sí. Claro, Apocalipsis sería de miedo, de terror. Y deberíamos estar temblando si no tenemos a Cristo, si lo hemos rechazado. Como dice aquí, si lo hemos traspasado, si hemos menospreciado su verdad, pero si tenemos a Cristo, mis hermanos, ¿saben qué sucede? Decimos, ven Señor Jesús, amén a esa verdad. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Lo que nos dice Apocalipsis desde el principio hasta el final es Cristo viene, Cristo regresa. ¿Y cuál debe ser el deseo más grande de la iglesia? Verlo regresar, ver a Cristo cara a cara. Vamos al final de Apocalipsis, capítulo 22. Veamos un par de versículos y concluyamos esta enseñanza. ¿Cómo termina Apocalipsis? Capítulo 22, versículo 17. El Espíritu. Toda persona que realmente tiene el Espíritu de Cristo y la esposa, quien es la iglesia, dicen que ven.
Que todos los que oyen esto digan ¿qué? Ven. Es decir, si tú lees Apocalipsis o alguien te lee Apocalipsis o tú enseñas Apocalipsis o alguien te enseña Apocalipsis, lo único que deberías decir al final es gloria a Cristo. Y ven, Señor Jesús, porque te quiero conocer, porque te quiero ver. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Pero ¿quién es el agua? ¿Quién es la gloria que se muestra en este libro? Cristo y solo Cristo. Precisamente, vayamos al final. Sí, sé que Apocalipsis termina en el capítulo 22, versículo 21. Es muy simple. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Ese es el final. Pero justo antes en el versículo 20 que dice, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, esta es la conclusión de este libro maravilloso. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas. Jesucristo dice, yo soy el que di esta palabra y yo he dado mi palabra. ¿Qué? ¿Qué dice Cristo? Sí, yo vengo pronto. ¿Y qué responde la iglesia? Amén. Ven, Señor Jesús. Exaltación en la palabra. Mis hermanos, Apocalipsis ha sido un libro de inspiración, de aliento por generaciones. Tristemente más en este tiempo fue que lo convirtieron en un libro de fábulas, de cuentos. Pero mis hermanos, si hay un libro que exalta a Cristo, es este libro. Son las mismas palabras de Cristo. Nos dice que es la iglesia de Cristo, nos dice que la historia está en manos de Cristo, que la guerra y el conflicto en este mundo están en manos de Cristo, pero que Él es victorioso, glorioso. Y lo que deberíamos hacer tú y yo todos los días, hasta el final, es anhelarlo, es desearlo, es esperarlo y decir, ven Señor Jesús. Quiero terminar de esta manera. En ocasiones lo he dicho cuando hablo de esto, pero hoy estudiando Apocalipsis o esta semana mejor estudiando y hoy repasando, decía algo que siempre he soñado y que en ocasiones les he compartido, pero que nuevamente les quiero compartir. Siempre me pregunto eso. ¿Qué tal si somos tú y yo la generación que ve regresar a Cristo? Pero la pregunta es, ¿lo anhelamos? Cada día de nuestras vidas decimos, ven Señor Jesús. Cada día que nuestros ojos se abren a un nuevo día, podemos decir, Señor, ¿y qué tal si vinieras hoy y mis ojos te vieran y mi cuerpo se transformara para recibirte en gloria? Mis hermanos, hay una generación que lo recibirá. Hay una generación que verá la gloria y exaltación de Cristo como ninguna otra. Quizá nos toque a nosotros, porque la esperanza nuestra no es morirnos e ir al cielo. La esperanza verdadera de la iglesia es que Él regrese y traiga el cielo a nuestras vidas. Exaltación de Cristo. Pidámosle a Dios que esta sea nuestra verdad todos los días, hasta el final. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy nuevamente a través de tu palabra que tu amado Hijo, Cristo, es el centro. Padre, perdónanos si hemos ignorado esta palabra, pero gracias por enseñarnos hoy que esta es la verdadera y más grande bendición. Saber que tú nos tienes en tus manos, pero a la vez también estamos en las manos del Cordero. Gracias, Cristo, por traer esta revelación a tus hijos y perdónanos si la hemos ignorado, pero danos pasión y deseos por conocer más este libro desde el principio hasta el fin. La Biblia, los 66 libros, pero por favor no permitas que nos perdamos de este último libro, que por ser el último no es el más importante, sino el menos importante, sino al contrario, el más importante. Permítenos vivir a la luz de esta verdad, honrándote, glorificándote, exaltándote, por sobre todo, aún en esta tierra. Cristo, por favor, recuérdanos que somos tu iglesia y que estamos en tus manos y que ya estamos seguros. Recuérdanos que estamos en una tierra y hay una historia, hay un desenlace, pero que todo eso también está en tus manos, que aunque haya problemas y dificultades, que aunque haya guerras en este mundo, tú estás en control, pero que a la vez tú eres el Rey victorioso, Rey de reyes y Señor de señores. Por favor, recuérdanos todos los días de nuestra vida que lo más grande que tenemos es tu gloria, la cual un día veremos cara a cara, pero que mientras llegamos a la eternidad podamos anhelar y desear, porque quizá tú nos permitas ser esa generación que te va a regresar cara a cara. Por eso, Padre, lo que quiero pedirte es que por favor, por medio de tu Santo Espíritu, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en esta, la iglesia de Cristo, comprada a precio de sangre, el anhelo, el grito de anhelo, deseo y esperanza todos los días de nuestra vida sea amén. Ven, Señor Jesús. Quizá nos permitas vivirlo, por favor, Padre. Si es así, si Cristo está pronto a regresar, permítenos verlo regresar cara a cara con estos ojos que han de ser transformados en gloria. Esto te pedimos y que sea nuestra esperanza todos los días en la exaltación del nombre de Cristo. Amén y amén.